Un cuerpo inconsciente en el suelo, una parteira que por fin abre la boca y don Hernando moviendo cada pieza del tablero como si lo supiera todo desde el principio. Esta semana en Valle Salvaje nada va a quedar igual, porque cuando las investigaciones se cruzan con los secretos más enterrados del valle, cuando las bodas se convierten en campos de batalla y cuando las mentiras de años empiezan a desmoronarse, es cuando la historia se vuelve imposible de soltar. 5 episodios, 5 capítulos que acumulan tensión como la consagración de algo que está a punto de romperse, y antes de que termine esta semana, alguien va a caer. Arrancamos. El capítulo 380 abre con una de esas escenas que parecen sencillas por fuera, pero que, si las miras bien, son una fractura. Eva se despide. Se despide de Amadeo, de Francisco, de Martín, 3 personas, 3 nombres que forman parte del tejido de su vida en el valle. Y eso es exactamente lo que hace que esta despedida sea tan cargada, porque Eva no se va solo a otro lugar. Eva se va de una versión de sí misma, cierra una etapa que la ha definido, que ha dado forma a quién es dentro de Valle Salvaje. Ahora bien, siendo honesto con vosotros desde el principio, hay que decirlo. Esta salida me ha pillado por sorpresa. No de esas sorpresas que anticipas, que hueles en el aire semanas antes, sino de las que aparecen de golpe y te dejan ahí, frotándote los ojos, pensando, ¿en serio? ¿Episodio 380? ¿Ahora? De normal, las salidas de personajes en una serie diaria tienen una lógica casi matemática. Final de temporada, un momento de inflexión narrativa clara, un clímax emocional que lo justifique. Pero el 380 no es ninguna de esas cosas. Es un número raro para una salida así. Y eso me hace desconfiar. No de la historia, sino de la información, porque hasta que no veamos a la actriz fuera de la cabecera de la serie, hasta que Radio Televisión Española no publique algo oficial, hasta que no haya una entrevista en las redes sociales confirmándolo, yo no lo doy por definitivo. Puede ser una despedida temporal, puede volver en 2 meses, no lo sé, y prefiero no cerrar la puerta antes de tiempo. Lo que sí es verdad es que si la salida es real, es un movimiento curioso. Los personajes secundarios de Valle Salvaje suelen orbitar alrededor de las tramas centrales sin que se note demasiado cuándo llegan y cuándo se van. Pero Eva no es exactamente invisible. Tiene relaciones, tiene peso emocional con varios personajes del núcleo, y sacarla en este momento, justo cuando las tramas empiezan a acelerar, tiene algo de extraño. Así que esperamos, con los ojos abiertos. Mientras Eva dice adiós, la otra gran acción del capítulo 380 nos lleva a Luisa. Y aquí sí hay algo nuevo, algo que cambia la dinámica de una trama que llevábamos viendo desde el mismo ángulo demasiado tiempo. Luisa vuelve a enfrentarse a las parteras, pero esta vez no va sola. Ese detalle aparentemente pequeño lo cambia todo, porque la relación entre Luisa y las parteras ha sido siempre una relación de desequilibrio de poder. Ellas tienen la información, ellas tienen el secreto, y Luisa ha estado sola frente a eso, con Bárbara como único punto de apoyo, pero enfrentando esa pared de silencio casi sin respaldo visible. Ahora alguien se planta junto a ella. Alguien decide que es momento de cambiar esa ecuación. ¿Quién es esa persona? Los avances no lo detallan, pero la lectura que hago es que ese respaldo va a ser determinante, no solo para Luisa en ese momento, sino para lo que viene después, porque si la dinámica de poder entre las parteras y Luisa se rompe, si el equilibrio que ellas han mantenido con su silencio empieza a agrietarse, el secreto del intercambio de bebés tiene los días contados. Y en paralelo, casi como si la historia quisiera que viéramos exactamente el peso de lo que está en juego, don Hernando y José Luis toman una decisión sobre Victoria, una decisión definitiva. El martes llega el capítulo 381. Y aquí, la investigación deja de ser un ruido de fondo para convertirse en el centro absoluto de la acción. Hernando pide a Enriqueta y Braulio que indaguen sobre Bernardo. Oficialmente, Bernardo es el principal sospechoso en la muerte de Domingo. Pero si creéis que eso es todo lo que hay en esta trama, os estáis quedando cortos. Pensad en lo que representa Bernardo en el ecosistema de Valle Salvaje. No es un personaje cualquiera. Es el Duque de Miramar. Es el nombre que da apellido al ducado, a la casa pequeña, a la posición social de Mercedes. Y es un personaje que lleva tiempo desaparecido de la pantalla.
presente solo como sombra, como referencia, como pieza que se menciona pero no se ve. Que Hernando lo convierta ahora en el foco de la investigación no es solo una cuestión de quién mató a Domingo. Hay más capas debajo, porque Hernando lo sabe todo, o casi todo. Y don Hernando tiene una regla que jamás ha violado desde que lo conocemos: no permitir escándalos. No en el valle, no bajo su paraguas de poder e influencia. Y aquí viene la parte que me parece más interesante de la semana, la que más vueltas me da. Si Hernando descubre, o ya sabe, que Mercedes se está metiendo en el territorio equivocado, ¿qué hace? Recordemos que fue él quien permitió que el ducado de Miramar se recuperara, que Bernardo recuperase su título, que Mercedes tuviese esa posición. Él lo puso, él puede quitarlo. Porque don Hernando quiere a José Luis, le importa a Luisa, se preocupa genuinamente por la familia. Pero en el momento en que alguien dentro de ese círculo amenace con convertirse en un escándalo, en una vergüenza pública para los Guzmán, la afección personal deja de ser la prioridad. Lo hemos visto antes, y lo podemos volver a ver. Si Mercedes sigue aventurándose por ese camino, si sigue jugando en un tablero donde las consecuencias le superan, Hernando puede retirarle lo que le dio, sin dramas, sin sangre, simplemente cerrando una puerta que él mismo abrió. Pero el martes también trae algo que puede ser igual o más importante que la investigación sobre Bernardo. Luisa recibe una visita inesperada en su casa. Esas palabras, visita inesperada, en el contexto de la trama del intercambio de bebés, hacen que el corazón se acelere un poco. Porque la única visita que en este momento podría cambiar de verdad el rumbo de esa historia es alguien que tenga información directa, alguien que sepa lo que pasó, alguien que estuviera ahí. ¿Podría ser relacionado con las parteras? ¿Podría ser alguien del pasado de Luisa que arrastra una pieza del puzzle que ella aún no tiene? No lo sé, pero el timing es demasiado preciso para ser casual. Que Luisa reciba esta visita justo en la semana en que las parteras empiezan a moverse, justo cuando alguien por fin le da respaldo frente a ellas, parece una convergencia deliberada. La historia del intercambio de bebés lleva mucho tiempo cocinando. Esta semana puede ser el momento en que empieza a servirse. Si estás disfrutando de este análisis y aún no te has suscrito al canal, este es el momento. Cada semana, antes de que la serie empiece, ya sabes lo que viene, y saber lo que viene lo cambia todo. El miércoles es el capítulo 382, y aquí la semana se parte en dos. Porque si los primeros días han sido de movimientos calculados, de investigaciones silenciosas y de personajes posicionándose, el miércoles es cuando la tensión acumulada encuentra una salida. Atanasio y Matilde enfrentan directamente a José Luis. Ese enfrentamiento tiene mucho peso, porque Atanasio y Matilde no son personajes que se metan en los conflictos sin razón. Y si ahora se plantan frente a José Luis, es porque algo en la dinámica de la boda, en los planes que se están trazando, les afecta directamente, les cruza una línea. Y Victoria también entra en ese espacio de conflicto, relacionada con su inminente boda, lo cual me lleva a pensar que el miércoles puede ser uno de esos episodios donde la tensión que llevaba semanas construyéndose explota en varios frentes simultáneamente. Boda, conflicto, enfrentamiento. Todo apunta a que ese enlace no va a ser tranquilo, y ya sabíamos que no podía hacerlo porque una boda en Valle Salvaje sin drama es como una tormenta sin lluvia. La estructura decorativa está ahí, pero el elemento fundamental siempre aparece. Por otro lado, Enriqueta continúa siendo los ojos de Hernando, y esta vez su objetivo es Mercedes. Interrogar a Mercedes sobre Bernardo. La presión se intensifica, y Mercedes, que ya llevaba tiempo en una posición delicada, ahora tiene a Enriqueta encima haciendo preguntas que no son inofensivas. Lo que me pregunto aquí es cuánto sabe realmente Mercedes, porque hay una diferencia enorme entre saber lo que pasó y saber que sabes lo que pasó. Hay personajes en Valle Salvaje que arrastran información como si fuera una carga que no eligieron llevar. ¿Es Mercedes uno de ellos? ¿O es alguien que ha tomado decisiones activas, conscientes, con plena conciencia de sus consecuencias?
La respuesta a esa pregunta cambia completamente cómo vemos su arco, y el miércoles puede empezar a dárnosla. Pero el momento más impactante del capítulo llega de noche. Victoria se topa con alguien inconsciente en el suelo, un cuerpo en el suelo, en mitad de la oscuridad. Un hallazgo que introduce un elemento de peligro inmediato y llena el episodio de preguntas sin respuesta. ¿Quién está ahí tendido? Mi lectura, con casi toda la certeza que me permite la lógica narrativa de la serie, apunta a Rafael. Lleváis semanas viendo las señales, la fatiga, el mal descanso, los síntomas que se acumulan sin que nadie del entorno los tome completamente en serio. Rafael ha estado mostrando los signos de alguien cuyo cuerpo empieza a pedir pausa cuando la historia no se la da. Y si Rafael cae, si su situación llega a ese punto de crisis física, la serie tiene la oportunidad perfecta para introducir a un personaje que llevamos esperando, un ama de cría. La primera teoría es sobre Bernardo, y es la que más me tiene pensando, porque la búsqueda de Bernardo no es solo una investigación criminal, hay algo más grande debajo. Hernando lo sabe, por eso busca con tanta determinación, por eso mueve a Enriqueta, a Braulio, por eso añade a Toribio al radio de búsqueda. Bernardo puede ser la pieza que conecte el crimen con el secreto del intercambio de bebés. Pensad en esto. ¿Qué ocurre si Bernardo sabe lo que hicieron las parteras? ¿Qué ocurre si fue un testigo accidental? O peor, un participante. ¿Qué ocurre si su desaparición no es una huida de la justicia por la muerte de Domingo, sino una huida de algo mucho más complicado? Si Bernardo vuelve a la pantalla, aunque sea brevemente, aunque sea como voz o como referencia que alguien desvela, la trama del intercambio de bebés puede recibir el golpe final que la complete. Porque hasta ahora la historia del intercambio ha avanzado desde el lado de las mujeres, Luisa, Bárbara, las parteras, pero la pieza masculina de ese puzzle, el ángulo desde el que un hombre con poder y secretos mira esa historia, esa pieza aún no ha encajado. Bernardo podría ser esa pieza. La segunda teoría es sobre Dámaso, y es la que más me incomoda, que es exactamente por qué me gusta. Dámaso y las parteras. Si Dámaso las contrató, si esa conexión existe de verdad, eso no es solo un detalle de la trama del intercambio de bebés, es una acusación moral, porque significa que alguien, con plena conciencia, orquestó ese intercambio, que no fue una decisión desesperada de una partera en un momento de crisis, fue un plan. Y los planes tienen financiadores, tienen personas que los diseñan y personas que los ejecutan. Si Dámaso es el que diseñó y las parteras son las que ejecutaron, la historia de Luisa y de ese bebé tiene una dimensión de crueldad premeditada que cambia completamente cómo vemos a cada personaje involucrado. La advertencia que Dámaso le hace a Mercedes esta semana puede parecer un gesto de protección, pero si mi lectura es correcta, es un gesto de control. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Cuando alguien te avisa de un peligro, pregúntate siempre si el peligro del que te avisa te afecta a ti o a él. La tercera teoría es sobre el equilibrio de poder en la casa grande, y tiene que ver con Rafael. Porque Rafael cayendo inconsciente, Rafael necesitando ayuda, Rafael mostrando vulnerabilidad en un momento en que la historia parece enfrentarlo con su padre, no me parece una coincidencia narrativa, me parece una preparación. Valle Salvaje lleva tiempo construyendo a Rafael como alguien que carga con más de lo que puede soportar, no solo físicamente, emocionalmente. El peso de las expectativas de Hernando, el peso de la dinámica familiar, el peso de decisiones que no son completamente suyas. Y cuando alguien carga demasiado tiempo con demasiado peso, o se rompe o lo suelta todo de golpe. La promesa que Rafael hace a Atanasio, la promesa que lo enfrenta a su padre al final de la semana, puede ser ese momento. El momento en que Rafael decide que hay cosas más importantes que el equilibrio del palacio. Y si eso ocurre, si Rafael se planta frente a Hernando con algo real, con algo que no va a ceder, el equilibrio de poder en la casa grande puede empezar a cambiar de una manera que ninguno de los dos había previsto. Hernando ha controlado siempre, pero el control sobre los hijos tiene una fecha de caducidad, y esta semana puede ser el inicio del fin de esa caducidad. Esta ha sido la semana de Valle Salvaje, 5 capítulos, decenas de movimientos y 3 teorías que os dejo ahí para que las digáis en los comentarios.
Bernardo como pieza clave del intercambio de bebés, Dámaso como arquitecto de todo aquello, Rafael como el inicio del cambio de poder en la casa grande. Lo que tengáis, lo que creáis, lo que se os esté ocurriendo mientras escucháis esto. Nos vemos en el siguiente. Alguien que cuide a la niña. Alguien que venga de fuera de ese núcleo íntimo. Y alguien que precisamente por eso puede traer información que los demás no tienen. No necesariamente relaciones. Eso me interesa menos. Lo que me interesa es lo que podría saber, lo que podría haber visto, lo que podría revelar sin siquiera pretenderlo. Si la trama de Rafael desemboca ahí, si el cuerpo inconsciente del miércoles activa esa cadena de consecuencias, el personaje que llegue va a tener más peso del que parece a primera vista. El jueves nos da el capítulo 383, y la presión, que ya era alta, sigue subiendo. Dámaso advierte a Mercedes sobre Enriqueta. Esa advertencia es un giro que me genera muchas preguntas, porque Dámaso en el rol de protector de Mercedes es una dinámica con mucha carga implícita. ¿Por qué le advierte? ¿Qué le une a ella más allá de lo que hemos visto? ¿Está protegiendo a Mercedes o está protegiendo sus propios secretos usando a Mercedes como escudo? Porque si Dámaso contrató a las parteras, si esa conexión es real y no solo una sospecha, entonces Dámaso tiene un interés muy específico en que Mercedes no caiga, que no hable, que no sea interrogada con demasiada profundidad. Y la advertencia que le hace puede ser exactamente eso, no un gesto de lealtad, un gesto de autopreservación. Esta trama me encanta por esa razón, porque cada movimiento tiene dos lecturas posibles, y ambas lecturas son válidas hasta que la serie nos diga lo contrario. Al mismo tiempo, Braulio alerta a Alejo de que Hernando ha ordenado buscar a Toribio. Toribio. Ese nombre amplía el alcance de la investigación de una manera que no esperábamos, porque Toribio no es Bernardo, son piezas diferentes del mismo puzzle, y que Hernando esté moviendo fichas en dos direcciones a la vez, buscando tanto a Bernardo como a Toribio, nos dice que la investigación es más profunda de lo que la superficie muestra. Hernando está tirando de varios hilos, y no lo hace al azar. Hernando no hace nada al azar. ¿Llegará el actor de Toribio de vuelta a la pantalla, o solo se hablará de él, de su paradero, de lo que pudo haber hecho o visto? No lo sé, pero el hecho de que su nombre aparezca en este momento, en esta semana, junto al de Bernardo, no es casualidad. La investigación está convergiendo. Y luego está Bárbara. Bárbara reaparece y tiene algo importante que contarle a Luisa. El contenido de esa revelación se guarda para la pantalla. No lo sabemos, pero la combinación de factores que rodean ese momento es casi irresistible en términos narrativos. Bárbara ha estado cerca del secreto del intercambio de bebés desde casi el principio. Ha tenido información, la ha procesado, la ha guardado. Y si ahora elige compartir algo con Luisa en este momento específico, en esta semana específica, después de que Luisa haya recibido una visita inesperada y después de que alguien la haya respaldado frente a las parteras, el timing no es aleatorio. Algo está a punto de alinearse. El viernes llega el capítulo 384 y cierra una semana que ha movido más piezas de las que podíamos contar al principio. Mercedes intenta ganarse la confianza de Braulio y Enriqueta, y falla. Ese fracaso me parece narrativamente revelador, porque Mercedes es inteligente, no es un personaje que actúe sin cálculo. Si intenta acercarse a Braulio y Enriqueta sabiendo que son los ojos de Hernando, es porque está en un punto en que necesita controlar la información que llega a Hernando sobre ella. Pero la estrategia no funciona, la situación empeora, y cuando la situación empeora para Mercedes, todo a su alrededor se vuelve más frágil. La casa pequeña, que ya de por sí funciona como un universo de puertas giratorias donde nunca coincide nadie cuando tiene que coincidir y siempre coincide cuando menos se espera, la casa pequeña va a ser esta semana un espacio de tensión constante. Se cruzará con las parteras, con Dámaso, con alguien que la coloque en una posición aún más complicada que la que ya tiene. La pensión Miramar como escenario tiene esa magia extraña de los espacios que deberían ser privados, pero que en la práctica son una encrucijada permanente. Nadie está nunca solo en la casa pequeña, y esa falta de privacidad en una semana llena de secretos y movimientos calculados puede ser exactamente la trampa que atrape a alguien.
Y para cerrar la semana con otro frente abierto, Rafael hace una promesa a Atanasio relacionada con la boda, y esa promesa lo enfrenta directamente con su padre. Un choque generacional dentro del palacio, padre contra hijo, una lucha de poder que no necesita espadas ni venenos, solo voluntades, solo el peso de lo que cada uno cree que tiene derecho a decidir. Don Hernando ha construido su autoridad durante décadas, y Rafael, que ha crecido en esa sombra, que ha aprendido a moverse dentro de ese sistema, en algún punto tiene que empezar a buscar su propio espacio dentro de él, o fuera de él. Esa tensión entre padre e hijo, ese choque de lo que se hereda y lo que se elige, puede ser el inicio de algo que va mucho más allá de una promesa sobre una boda. Y ahora vamos a lo que de verdad os quiero contar, porque esta semana, con todo lo que mueve, con todos los frentes que abre, me lleva a 3 lecturas más profundas, 3 teorías sobre a dónde va todo esto, y las guardaba aquí porque si os marchabais antes, os las perdíais. Quedaos.